¿Alguna vez te has sentido tan cansado que parece que ya no puedes más? No me refiero solo a un agotamiento físico, sino a esa clase de cansancio que se siente profundo, en el alma, como si llevaras una carga que ya no puedes soportar. En algún punto, todos hemos pasado por momentos así, ya sea por el trabajo, los estudios, problemas familiares o una lucha interna que parece no tener fin. El cansancio es una experiencia que une a toda la humanidad. Nos hace sentir pequeños, nos hace cuestionarnos si podremos seguir adelante y a veces nos hace perder la esperanza. Ahora bien, ¿qué pasa cuando encontramos un mensaje que nos habla directamente a ese cansancio? Un mensaje que no solo reconoce nuestro agotamiento, sino que también promete fuerzas renovadas, aun cuando sentimos que ya no tenemos nada dentro de nosotros. Así es Isaías 40:29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta sencilla frase ha sido una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas a lo largo de la historia. Este versículo es tan poderoso porque nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. No importa qué tan vacío te sientas o cuántas veces hayas pensado en rendirte, existe una promesa de que las fuerzas que necesitas pueden llegar de un lugar más allá de ti mismo. Para aquellos que creen en Dios, esta es una promesa de que Él no solo ve su agotamiento, sino que se compromete a darles el esfuerzo necesario para seguir adelante. Y esta es la pregunta central de nuestro video. ¿Cómo puede este mensaje ayudarme en mis luchas diarias? ¿Qué significa realmente recibir fuerzas cuando ya no tengo ninguna? Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo las palabras de Isaías 40:29 pueden traer esperanza y fortaleza a nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Porque quizá hoy necesitemos escuchar justamente eso, que aunque las fuerzas nos abandonen, hay un poder que promete renovarnos y ayudarnos a enfrentar un día más. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero ¿qué significa realmente que Dios dé esfuerzo al cansado? ¿De qué tipo de esfuerzo estamos hablando? Para comprenderlo mejor, es importante entender cómo se utiliza la palabra esfuerzo en el contexto bíblico. Cuando Isaías habla de dar esfuerzo, no se refiere únicamente a una fuerza física, sino a una energía profunda que abarca tanto el cuerpo como el alma. En la Biblia, las palabras relacionadas con el esfuerzo y la fortaleza suelen tener una dimensión espiritual y emocional, además de la fuerza física. Este esfuerzo que Dios promete no es simplemente una inyección de energía para el cuerpo cansado. Es algo más profundo, que se relaciona con la capacidad de resistir y de mantenernos firmes en medio de situaciones difíciles. Pensemos en el cansancio en nuestras vidas. No solo existe el cansancio físico, sino también el cansancio emocional y espiritual. Por ejemplo, alguien que cuida a un ser querido enfermo puede sentirse agotado físicamente por las largas horas, pero también puede experimentar un desgaste emocional por la carga de responsabilidad y preocupación. De la misma manera, alguien que enfrenta problemas laborales o financieros puede sentir que su fuerza emocional se agota, al igual que alguien que atraviesa un momento de dudas existenciales o de crisis espiritual. Cuando Isaías dice que Dios da esfuerzo al cansado, nos está hablando de una fortaleza integral. Es esa capacidad de seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos, de levantar la cabeza incluso en medio de los problemas, de hallar paz en medio de la tormenta. Este esfuerzo es como un recurso renovador que nos permite enfrentar tanto la fatiga física como el agotamiento del alma.
Tomemos algunos ejemplos de la vida cotidiana para ver cómo este esfuerzo puede aplicarse en distintas áreas de nuestras vidas. Esfuerzo físico. Imaginemos a una madre o padre que trabaja largas horas para mantener a su familia. Puede llegar a la noche agotado, pero aún así encuentra las fuerzas para compartir tiempo con sus hijos, para educarlos y cuidarlos. Este tipo de esfuerzo va más allá de lo físico. Es un acto de amor que supera el cansancio del cuerpo. Esfuerzo emocional. Consideremos el caso de alguien que ha perdido a un ser querido. El dolor emocional puede ser tan fuerte que la persona sienta que no tiene más energía para seguir adelante. Sin embargo, poco a poco, este individuo puede encontrar consuelo y fortaleza en el amor que compartió con esa persona, en la memoria de los momentos felices. Aquí, el esfuerzo es la capacidad de superar la tristeza, de seguir adelante y de recordar que la vida sigue teniendo sentido. Esfuerzo espiritual. En la vida espiritual, podemos sentirnos a veces tan desanimados que llegamos a dudar de nuestras creencias o a sentirnos distantes de Dios. Pero cuando recibimos ese esfuerzo del que habla Isaías, encontramos una renovada fe, una chispa que nos recuerda que no estamos solos y que hay un propósito mayor en nuestras vidas. Y aquí surge una reflexión importante. Isaías no se dirige solo a los que están físicamente agotados. Este versículo se extiende a todo aquel que está cansado en cualquier sentido, a los que sienten que ya no pueden más emocionalmente, a los que han perdido la motivación, a quienes el estrés de la vida ha desgastado al punto de sentirse vacíos. Cuando dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, está hablando de aquellos que sienten que ya han dado todo lo que tenían, que han intentado de todo y ya no tienen nada más que dar. Así, Isaías 40:29 no es solo una promesa para el cuerpo cansado, sino también para el corazón herido y para el espíritu abatido. Es una promesa de que cuando llegamos al límite de nuestras propias fuerzas, hay una fuente que puede restaurarnos y darnos lo que necesitamos para seguir. Nos invita a reconocer nuestras limitaciones humanas y a abrirnos a recibir una fuerza que va más allá de nosotros mismos. La frase «multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas» contiene un mensaje de restauración y esperanza profundamente conmovedor. No es solo que Dios nos dé fuerza, nos dice que la multiplica. Esta idea de multiplicar implica algo más allá de un simple apoyo. Es una transformación total de nuestra capacidad. Es como si, cuando ya no tenemos nada, Él fuera capaz de crear en nosotros una nueva energía, de amplificar una fuerza que ya no existía en nosotros. En la vida cotidiana, podemos interpretar este concepto de diferentes maneras. Imaginemos esos momentos en los que sentimos que hemos llegado a nuestro límite absoluto, cuando el peso de las circunstancias nos deja exhaustos y sin más recursos internos para enfrentar lo que nos sucede. Para alguien en esa situación, multiplicar las fuerzas significa experimentar un tipo de restauración que va más allá de lo esperado. Es un tipo de fuerza que parece nacer de la nada, una energía renovada que surge en momentos de gran necesidad. Veamos algunos ejemplos de situaciones comunes donde este versículo cobra vida. Enfrentar una crisis familiar. Imaginemos a una persona que está lidiando con una enfermedad grave de un familiar cercano. Las constantes idas y venidas al hospital, las noches en vela y el dolor emocional pueden hacer que esta persona se sienta completamente desgastada. En su interior, parece que ya no queda nada. Sin embargo, justo en esos momentos de mayor vulnerabilidad, de alguna manera encuentra la fuerza para seguir adelante, para brindar apoyo a su familiar enfermo y para mantenerse firme. Aquí, multiplicar las fuerzas
Significa encontrar una energía nueva que ni siquiera parecía posible en medio de tanto dolor. Lidiar con problemas financieros graves. Pensemos en alguien que ha perdido su empleo y enfrenta una situación económica angustiante. A medida que los días pasan y las cuentas se acumulan, la ansiedad y el desánimo crecen. Esta persona siente que ya no tiene fuerzas para luchar y que su situación no tiene salida. Sin embargo, un día surge una oportunidad inesperada o recibe apoyo de alguien cercano, y este empuje le da la fuerza para intentarlo una vez más. Este tipo de experiencia refleja cómo multiplicar las fuerzas puede manifestarse como una chispa de esperanza que cambia todo el panorama. Superar una pérdida dolorosa. Cuando alguien pierde a un ser querido, el dolor puede ser tan grande que parece consumir todas las fuerzas. Es una situación en la que muchos sienten que no hay manera de seguir adelante, que la vida ha perdido sentido. Pero, de algún modo, poco a poco, encuentran fuerzas para levantarse, para recordar los momentos hermosos que vivieron con esa persona y para seguir adelante honrando su memoria. Este proceso de sanación y restauración es un ejemplo de cómo multiplicar las fuerzas significa encontrar una energía renovada que no depende de nosotros mismos, sino que llega para sostenernos. Este versículo, para muchas personas, representa una promesa de que, incluso cuando sentimos que ya no tenemos nada que dar, siempre hay una fuente de fortaleza que puede llenarnos nuevamente. Es una invitación a no rendirnos, a confiar en que, cuando hemos dado todo de nosotros, aún puede haber una energía, una fuerza, que viene de lo alto y que nos permite seguir. Es una esperanza de que la ayuda está disponible, no solo para quienes tienen fuerzas, sino precisamente para los que ya no tienen ninguna. Esta idea de multiplicar nuestras fuerzas puede sonar como un milagro, y en muchos sentidos lo es. No es algo que podamos provocar por nosotros mismos. Es algo que nos llega como una restauración, como una ayuda que surge cuando menos lo esperamos y cuando más la necesitamos. Para quienes encuentran consuelo en Isaías 40:29, este versículo se convierte en un recordatorio de que nunca estamos completamente agotados, de que siempre hay esperanza y de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos experimentar una energía renovada que nos impulsa a avanzar. Este mensaje de restauración y esperanza es profundamente transformador, porque nos dice que la ayuda no depende de nuestras propias fuerzas, sino de algo mucho mayor. Nos invita a soltar un poco el control, a confiar en que hay una fuente de energía y consuelo que puede restaurarnos y darnos nuevas fuerzas para enfrentar la vida, incluso cuando pensamos que ya no tenemos nada dentro de nosotros. Isaías 40:29, con su mensaje de fuerza y renovación, es un versículo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para encontrar consuelo y ánimo, especialmente en momentos difíciles. Pero, ¿cómo aterrizamos esta promesa en el día a día? ¿Cómo podemos utilizar esta idea de recibir esfuerzo y fuerzas multiplicadas en nuestra vida moderna? Este versículo no solo es un texto inspirador, sino que también nos da herramientas para enfrentar desafíos comunes, desde problemas de salud hasta dificultades emocionales o laborales. Es una invitación a recordar que aunque lleguemos al final de nuestras propias fuerzas, aún puede haber una reserva de energía más allá de nosotros mismos. Veamos algunos ejemplos concretos de cómo este versículo puede aplicarse en la vida real. En situaciones de enfermedad. Imaginemos a una persona que enfrenta una enfermedad crónica. La vida diaria puede volverse una batalla constante, tanto física como emocionalmente. Enfrentar cada día de dolor, limitaciones físicas y a veces incertidumbre sobre el futuro puede hacer que esta persona
se sienta desgastada y al borde de la desesperanza. Sin embargo, al recordar las palabras de Isaías 40:29, esta persona puede encontrar consuelo en la idea de que su fuerza no tiene que provenir exclusivamente de ella misma. Este versículo le recuerda que Dios puede darle fuerzas renovadas para enfrentar un día más, para encontrar sentido en medio de su lucha y para continuar con esperanza, aún en la dificultad. En problemas familiares, muchas personas atraviesan conflictos familiares que pueden ser agotadores, ya sea por el desgaste emocional de cuidar de un ser querido o por tensiones con familiares. Imaginemos el caso de una madre que cuida sola a sus hijos en una situación económica precaria. Ella da todo de sí, pero el cansancio se va acumulando y llega un momento en que siente que ya no puede más. Isaías 40:29 puede darle la esperanza de que, aunque su carga sea pesada, puede recibir fuerzas adicionales para seguir adelante, para enfrentar cada día con una actitud renovada y con la certeza de que no está sola en su batalla. Dificultades laborales. En el ámbito laboral, muchas personas experimentan un agotamiento mental y emocional que afecta su vida entera, ya sea por el estrés de un ambiente de trabajo demandante, la presión por alcanzar objetivos o la incertidumbre económica. Es común que lleguen a sentirse exhaustas y sin ánimos de continuar. Para alguien que vive esta situación, Isaías 40:29 puede ser un recordatorio de que su valor no depende solo de su rendimiento laboral. Al confiar en la promesa de recibir nuevas fuerzas, esta persona puede encontrar el aliento necesario para tomar decisiones importantes, hacer cambios en su vida y enfrentarse a las dificultades con una perspectiva renovada. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que ya no podemos más? Isaías 40:29 nos invita a mirar más allá de nuestras propias fuerzas limitadas y a confiar en que existe una provisión divina que puede darnos un impulso cuando más lo necesitamos. En esos momentos de agotamiento, este versículo nos recuerda que la fortaleza no siempre depende de nuestra propia capacidad. A veces, es cuestión de abrirnos a recibir ayuda. Esta ayuda puede venir de una conexión con Dios, de la comunidad que nos rodea, de la fe en que por más oscuro que sea el panorama, siempre hay un rayo de luz y esperanza. Este mensaje también es una invitación a la fe. Isaías 40:29. No solo nos pide confiar en Dios como una fuente de fortaleza, sino que también nos desafía a dejar de lado la autosuficiencia y a reconocer nuestras limitaciones humanas. A veces, cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, es cuando nos damos cuenta de que existe una fuerza mayor, una energía que trasciende lo que creemos posible. En el día a día, aplicar este versículo significa recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Podemos apoyarnos en la creencia de que existe un propósito, que hay un poder dispuesto a multiplicar nuestras fuerzas cuando pensamos que ya no hay nada más en nosotros. También nos invita a desarrollar una mentalidad de resiliencia, basada en la confianza de que siempre hay un recurso para renovar nuestra energía, ya sea a través de la fe, de la meditación o incluso del apoyo y cariño de quienes nos rodean. Isaías 40:29 es, en última instancia, un llamado a no rendirnos. Nos desafía a mantener la esperanza, a buscar en nuestra espiritualidad o en nuestra fe la fuerza que necesitamos, y a recordar que aunque nuestras fuerzas se agoten, hay algo mucho mayor que puede sostenernos y ayudarnos a seguir adelante. Nos invita a levantarnos cada día con la certeza de que incluso en los momentos de mayor cansancio, siempre hay una fuente de fortaleza esperando para renovarnos. Isaías 40:29, con su mensaje de fuerza y renovación,
Es un versículo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para encontrar consuelo y ánimo, especialmente en momentos difíciles. Pero, ¿cómo aterrizamos esta promesa en el día a día? ¿Cómo podemos utilizar esta idea de recibir esfuerzo y fuerzas multiplicadas en nuestra vida moderna? Este versículo no solo es un texto inspirador, sino que también nos da herramientas para enfrentar desafíos comunes, desde problemas de salud hasta dificultades emocionales o laborales. Es una invitación a recordar que aunque lleguemos al final de nuestras propias fuerzas, aún puede haber una reserva de energía más allá de nosotros mismos. Veamos algunos ejemplos concretos de cómo este versículo puede aplicarse en la vida real. En situaciones de enfermedad. Imaginemos a una persona que enfrenta una enfermedad crónica. La vida diaria puede volverse una batalla constante, tanto física como emocionalmente. Enfrentar cada día de dolor, limitaciones físicas y a veces incertidumbre sobre el futuro puede hacer que esta persona se sienta desgastada y al borde de la desesperanza. Sin embargo, al recordar las palabras de Isaías 40:29, esta persona puede encontrar consuelo en la idea de que su fuerza no tiene que provenir exclusivamente de ella misma. Este versículo le recuerda que Dios puede darle fuerzas renovadas para enfrentar un día más, para encontrar sentido en medio de su lucha y para continuar con esperanza, aún en la dificultad. En problemas familiares. Muchas personas atraviesan conflictos familiares que pueden ser agotadores, ya sea por el desgaste emocional de cuidar de un ser querido o por tensiones con familiares. Imaginemos el caso de una madre que cuida sola a sus hijos en una situación económica precaria. Ella da todo de sí, pero el cansancio se va acumulando y llega un momento en que siente que ya no puede más. Isaías 40:29 puede darle la esperanza de que, aunque su carga sea pesada, puede recibir fuerzas adicionales para seguir adelante, para enfrentar cada día con una actitud renovada y con la certeza de que no está sola en su batalla. Dificultades laborales. En el ámbito laboral, muchas personas experimentan un agotamiento mental y emocional que afecta su vida entera, ya sea por el estrés de un ambiente de trabajo demandante, la presión por alcanzar objetivos o la incertidumbre económica. Es común que lleguen a sentirse exhaustas y sin ánimos de continuar. Para alguien que vive esta situación, Isaías 40:29 puede ser un recordatorio de que su valor no depende solo de su rendimiento laboral. Al confiar en la promesa de recibir nuevas fuerzas, esta persona puede encontrar el aliento necesario para tomar decisiones importantes, hacer cambios en su vida y enfrentarse a las dificultades con una perspectiva renovada. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que ya no podemos más? Isaías 40:29 nos invita a mirar más allá de nuestras propias fuerzas limitadas y a confiar en que existe una provisión divina que puede darnos un impulso cuando más lo necesitamos. En esos momentos de agotamiento, este versículo nos recuerda que la fortaleza no siempre depende de nuestra propia capacidad. A veces, es cuestión de abrirnos a recibir ayuda. Esta ayuda puede venir de una conexión con Dios, de la comunidad que nos rodea, de la fe en que por más oscuro que sea el panorama, siempre hay un rayo de luz y esperanza. Este mensaje también es una invitación a la fe. Isaías 40:29. No solo nos pide confiar en Dios como una fuente de fortaleza, sino que también nos desafía a dejar de lado la autosuficiencia y a reconocer nuestras limitaciones humanas. A veces, cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, es cuando nos damos cuenta de que existe una fuerza mayor, una energía que trasciende lo que creemos posible. En el día a día,
Aplicar este versículo significa recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Podemos apoyarnos en la creencia de que existe un propósito, que hay un poder dispuesto a multiplicar nuestras fuerzas cuando pensamos que ya no hay nada más en nosotros. También nos invita a desarrollar una mentalidad de resiliencia, basada en la confianza de que siempre hay un recurso para renovar nuestra energía, ya sea a través de la fe, de la meditación o incluso del apoyo y cariño de quienes nos rodean. Isaías 40:29 es, en última instancia, un llamado a no rendirnos. Nos desafía a mantener la esperanza, a buscar en nuestra espiritualidad o en nuestra fe la fuerza que necesitamos, y a recordar que aunque nuestras fuerzas se agoten, hay algo mucho mayor que puede sostenernos y ayudarnos a seguir adelante. Nos invita a levantarnos cada día con la certeza de que incluso en los momentos de mayor cansancio, siempre hay una fuente de fortaleza esperando para renovarnos. Isaías 40:29. Con su promesa de dar fuerzas al cansado y multiplicarlas al que ya no tiene ninguna, se conecta profundamente con la idea de resiliencia. La resiliencia es esa capacidad humana para recuperarse después de enfrentar dificultades, para levantarse cuando hemos caído y para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Pero, ¿de dónde viene esa capacidad? ¿Cómo puede alguien mantenerse firme, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras? Aquí es donde la fe en un poder superior puede jugar un papel fundamental en el desarrollo de la resiliencia. Cuando creemos que no estamos solos en nuestras luchas, que hay algo más grande que nosotros mismos dispuesto a sostenernos, la carga de nuestros problemas se vuelve un poco más ligera. Isaías 40:29. Nos recuerda que nuestra capacidad para resistir no depende únicamente de nuestras fuerzas humanas, sino que podemos confiar en que existe una fuente de fortaleza divina. Este tipo de fe da sentido a nuestra resiliencia, pues nos permite seguir adelante con la certeza de que hay un propósito y que no estamos solos en el camino. Para muchas personas, la espiritualidad y la fortaleza interna están profundamente conectadas. La espiritualidad, en este contexto, es más que un conjunto de creencias. Es una práctica y una mentalidad que nos permite renovar nuestras fuerzas y nos da perspectiva en medio de los desafíos. Cuando experimentamos un momento de debilidad, el simple hecho de recordar que existe una promesa de fortaleza renovada puede ayudarnos a desarrollar una actitud de resistencia y perseverancia. La fe nos permite ver más allá del problema inmediato. Nos invita a mirar hacia adelante y a confiar en que, aunque ahora nos sintamos agotados, habrá un momento de restauración. Y ahora quiero dejarte con una pregunta. ¿En qué momentos de tu vida te has sentido abandonado? ¿Y cómo has encontrado fuerzas para seguir adelante? Tal vez fue en una etapa difícil, en un problema personal o familiar, o en un momento de gran incertidumbre. Reflexiona en esos momentos, y si te sientes cómodo, comparte tu experiencia en los comentarios. Recordar esos instantes puede ayudarnos a ver cómo la esperanza, la fe y el consuelo nos sostuvieron. Isaías 40:29. Nos invita a mirar hacia arriba, a confiar en que siempre hay una mano tendida, incluso cuando el camino es oscuro. Y saber que no estamos solos nos da una paz que no se encuentra en otro lugar. ¿Gustó la historia? Pon un emoticón de corazón en los comentarios y una frase que le dirías a Dios. Las historias que aquí contamos están basadas en la Biblia, el libro sagrado. Si deseas más, haz clic en la campanita y, claro, suscríbete al canal Amor a Dios, o bueno, Amor a mi papá. No olvides orar y ver el siguiente video.